comercio desleal, tenemos que también hacer la salvedad de que toda regla o todo principio general va a tener también una excepción. Una excepción. Y lógicamente, no todos los países estarán en las condiciones de aplicar los principios generales en las mismas igualdad de condiciones. Habrá necesariamente establecer ciertas excepciones a esos principios generales en las que los Estados miembros podrán invocarlas sobre pretexto para no cumplir con las reglas o los principios generales. ¿Y de qué se tratan estas excepciones generales, excepciones a los principios generales? Bueno, son precisamente esas excepciones que le permiten a los países establecer cierto no cumplimiento de dichos principios, pero bajo ciertas reglas que ya han sido negociadas al ingreso de la OMC. Por ejemplo, vamos a establecer, o en las normas OMC existen lo que son las llamadas excepciones generales, las excepciones relativas a la seguridad, las excepciones que consisten en acuerdos comerciales regionales y también las excepciones de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. Son 4 tipos de excepciones: las generales, las relativas a la seguridad, los acuerdos comerciales regionales y las de trato especial y diferenciado de los países en vía de desarrollo. Vamos a explicarlas brevemente. Las excepciones generales están contempladas en el artículo 20 del GATT de 1947, que es la base de la OMC. La OMC se estableció a través del Acuerdo de Marrakech de 1994 y ese mismo texto de las excepciones generales que contemplaba el GATT del 47 fueron sustraídas e incorporadas al Acuerdo General de Marrakech de 1994. ¿Y cuáles son algunas de estas excepciones generales? Bueno, son aquellas relativas a la protección de la moral pública, aquellas relativas a la protección de la salud y la vida de las personas y los animales. También aquellas relativas a la preservación de los vegetales y también aquellas relativas a la protección de los recursos generales. Cuando un Estado invoca una excepción general, tiene que basarse en el artículo 20 del GATT del 47 bajo estas premisas: moral pública, salud y vida de las personas y los animales, protección de los vegetales y protección de los recursos naturales. O recursos o tesoros nacionales, tesoros nacionales. Ahora, las medidas asignadas al amparo de las disposiciones relativas a las excepciones generales no deben constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta al comercio internacional. Eso no vas a alegar excepciones generales para escabullirte del cumplimiento de las reglas generales. Eso no va a ser permitido. Ahora también, con respecto a las excepciones relativas a la seguridad, estas están contempladas en el artículo 21 del GATT del 94 y permite a todo miembro o Estado miembro adoptar cualquier medida necesaria para la protección de los intereses esenciales de su seguridad en cumplimiento de las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Todo país que esté envuelto en medio de un conflicto armado o situaciones de seguridad nacional podrá alegar estas excepciones sobre pretexto de no cumplimiento de los acuerdos comerciales, ¿no? o los principios generales del comercio. Y eso está en el artículo 21 del GATT de 1994 o de 1947. Bien. El otro punto o la otra excepción relativa a los principios generales es la que se refiere a los acuerdos comerciales regionales. ¿Y cuáles son estos? Pues no es más que los llamados tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es una excepción dentro de todo su contexto a los principios generales que fueron negociados y aprobados en el foro de la OMC.
yo establezco reglas más que se pudieran apartar de los principios básicos, pero que no atenten ni violarían esos principios básicos. Yo puedo mejorar las condiciones de cumplimiento para acelerar el proceso del comercio internacional, para acelerar el cumplimiento de los principios generales. Por ejemplo, si soy un país en vía de desarrollo, adelantar el cumplimiento de esos compromisos. Pero no puedo agravarlo o no puedo desmejorar esas condiciones mínimas que se han pactado. Estas normas son las relacionadas con el establecimiento de acuerdos comerciales regionales llamados los tratados de libre comercio. Cuando un miembro OMC se adhiere a un acuerdo de integración regional en virtud del cual otorga a los demás miembros, se aparta del principio rector de la no discriminación, es decir, de la cláusula de NMF y del trato nacional que fueron negociados en el foro OMC. Tú estableces nuevas reglas, pero con un mismo tronco común. Entonces, una excepción en base al Tratado de Libre Comercio. De ahí invito a que revisemos los tratados de libre comercio que Panamá ha negociado, ya ha firmado, ya ha ratificado, y observarán que hay muchas cosas que coinciden con el foro OMC. Sin embargo, hay condiciones mucho más ventajosas o negociadas que se adecúan a la condición de un país en vía de desarrollo por la vía del tratado. Ahora bien, en el caso de los acuerdos regionales, estos están regulados en el artículo 24 del acuerdo de Marrakech, llamado GATT del 94, en su artículo 4 al 10, y establece disposiciones relativas al establecimiento y funcionamiento de las uniones aduaneras o zonas de libre comercio. También existe el artículo 5 en el Acuerdo General del Comercio sobre Servicios, que establece y regula la conclusión de acuerdos comerciales regionales en la esfera del comercio y servicio entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Por último, para concluir con el tema de las excepciones, vamos a encontrar el trato especial y diferenciado para los países en vía de desarrollo. Y esto se trata de que, como existen países que tienen mayor nivel de crecimiento y desarrollo en sí, y hay países menos adelantados o países en vía de desarrollo, entonces hay que establecer un trato especial y diferenciado a esos países en vía de desarrollo para que lleguen al nivel de los países desarrollados, entre comillas, para llegar al nivel. Sin embargo, las reglas del juego fueron establecidas en un organismo OMC en el 95, y que todo aquel país que ingresa a la OMC posterior al 95, pues ya tiene que cumplir con las reglas establecidas en ese foro inicialmente. Y ahí es donde vienen las negociaciones de los acuerdos. Entonces, este trato especial y diferenciado se ajusta precisamente a los países en vía de desarrollo o países menos adelantados, para que puedan cumplir con los principios generales del comercio, considerando su condición de país en vía de desarrollo y menos adelantado. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que China, la República Popular de China, no era un país desarrollado? Bueno, China ingresa a la OMC posterior al año 95. Y cuando establece sus márgenes de negociación o sus condiciones de negociación para ingresar a la OMC, China ingresa como país en vía de desarrollo, no como país desarrollado. Y esa ha sido una de las claves y también una de las bases de la gran guerra comercial que hay entre China y el resto de los países desarrollados. Que él ingresa a la OMC como un país en vía de desarrollo, pero con condiciones en la realidad de país desarrollado. Fue un producto de su habilidad negociadora y sus condiciones. Bien por los chinos porque lo lograron de esa manera. Pero es parte del juego de las negociaciones que se dieron en un foro de este tipo. Bien. Bueno, ya para concluir con respecto a estos temas de los principios generales y las excepciones a estos principios, ya casi culminando, ya han pasado casi más de 30 minutos. Me da mucho gusto nuevamente dirigirme a ustedes
para esta clase bajo las condiciones que hemos tenido. Seguimos adelante, muchachos. Mantengan su higiene, mantengan las condiciones y cumpliendo con las normas que nos han establecido las autoridades sanitarias para que podamos salir todos juntos y lo más pronto posible. Las indicaciones para la siguiente asignación se las enviaré a través de nuestro grupo de WhatsApp y en la plataforma de la universidad. Hasta pronto y espero verlos pronto terminando ya esta situación y que podamos dirigirnos presencialmente hacia ustedes. Cuídense y les vaya bien. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.